Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen nidos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros en este estudio sistemático de la palabra del Señor. Y hoy vamos a iniciarnos al uno de los capítulos, a mi parecer, más hermoso. Romanos capítulo 8, verso 1, que dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como ya lo hemos visto desde los primeros capítulos en el libro de los Romanos, nos mostró la absoluta culpabilidad del hombre, de nosotros humanos, y la incapacidad de nosotros para guardar esa ley pura, santa, perfecta, debido a nuestra condición pecaminosa. Como culpables solo somos merecedores de la muerte, o sea, la pena capital. Es el justo pago del pecado y no nos deja opción. Aquí no hay una fianza, no hay un tal vez pueda librarme de esto. No hay nada que podamos hacer humanamente para salvarnos, o al menos cambiar la sentencia. El juicio justo de Dios es perfecto. Eso es lo que nosotros merecíamos. Desde el capítulo 1 de Romanos se hizo notoria la ira de Dios a causa de la culpabilidad del hombre al rechazar la existencia de Dios, dándole honra a los ídolos, a las criaturas, a los reptiles, a los cuales prefirieron adorar antes que al soberano y único Dios. Ellos se entregaron a la idolatría y a la perversión de sus deseos carnales, como dice Romanos capítulo 1, verso 18. Vamos a retroceder para hacer un resumen de todo lo que hemos viajado a través de Romanos hasta llegar al capítulo 8, y un capítulo, como le dije anteriormente, hermosísimo, que ahí el Señor nos libró de la condenación que pesaba sobre nosotros. Vea el verso 18 en el capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que Dios entregó a los hombres a la maldad de sus corazones. Ahora yo quiero que usted nuevamente recordemos esto, no porque así lo decidió Dios de entregarlos a la maldad, sino porque los hombres decidieron dejar a Dios y entregarse a la inmoralidad. Éxodo 20 nos dice: no cometerás adulterio, no fornicarás. Pero estos se habían desviado en su inmoralidad sexual, dejando el uso natural, teniendo relaciones íntimas, acostándose hombre con hombre y mujeres con mujeres. La prostitución en Roma era tan común que las casas de citas abundaban, y ahí mismo en esas casas muchos de ellos se acostaban con sus propias hijas, ya que cuando no deseaban una hija, ellos la tiraban a los basureros de Roma, y gente supuestamente muy consciente, que podían decir que eran bondadosos, tomaban a esas niñas para que fueran usadas en la prostitución. A ese grado llegó la degeneración en Roma, y pues no estamos muy lejos de Roma. Mundialmente el pecado se ha multiplicado. En el capítulo 3, en el verso 9, veamos esto. Estamos en Romanos, retrocedamos. El capítulo 3, en el verso 9, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, mire, aquí en el capítulo 3
pues no podemos señalar porque dice que cada uno de nosotros somos culpables, es lo que nos está diciendo la Escritura, y somos inexcusables, no tenemos excusa, porque nosotros podemos condenar estos actos, pero en lo que nosotros condenamos, pues nos condenamos a nosotros mismos, ya que todos hemos violado la ley de Dios. El Señor Jesús, tratando con los fariseos, ellos se consideraban intachables, guardadores de la ley, y condenaban abiertamente a los que violaban la ley de Dios. Pero el Señor Jesús vino a interpretarnos la ley, note usted, y dice, así tú que dices, no adulterarás, te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y tú que dices, no matarás, aborreces a tu hermano. Como ve, ellos eran los intérpretes de la ley, pero el Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, realmente vino a darnos la interpretación correcta de lo que era la violación de la ley de Dios. Solamente era un acto, en este caso el adulterio, de tener una relación con una mujer casada o un hombre casado, sino que esto era mucho más profundo todavía. El adulterio no comenzaba en una cama, el adulterio comenzaba al mirar y codiciar a una mujer o a un hombre. Entonces vea cómo no, realmente los fariseos no conocían la ley de Dios. Como podemos ver, Romanos 3 nos dice categóricamente, no hay justo ni aún uno. Lo dice en Romanos 3:10, no hay ni un justo. Isaías 53 nos dice que todos nos hemos descarriado y que cada uno se apartó por su camino. Alguno podrá decir, pues no, eso yo no estoy de acuerdo, eso no va conmigo. Yo soy buena persona, no hago mal a nadie, trato de vivir lo mejor que es posible. Yo considero que esto o aquello no es malo, todos lo hacen, yo me esfuerzo, yo trato, etcétera, etcétera. Pero esos son nuestros propios razonamientos. Pero no, fuimos nosotros los creadores de los cielos y la tierra. Por lo tanto, nosotros no somos los dueños de esta tierra, de este universo. El Señor es el dueño y Él estableció los límites y leyes dadas a los hombres para nuestra propia seguridad y para mantener esa relación con Él. Como ya lo hemos visto, ningún ser humano hemos podido guardar la ley de Dios desde la caída en Génesis capítulo 3, pero me gustaría en este día que le diéramos un vistazo a esa ley santa, pura, perfecta, dada y escrita por el único y verdadero Dios, tal como lo escribió por primera vez en tablas de piedra. Vamos a echarle un vistazo a la ley de Dios y yo le invito a que vayamos a Éxodo en el capítulo 20 y vamos a comenzar en el verso 1. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí viene el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Veamos el primer mandamiento. Aquí se prohíbe hacer dioses de oro o de plata. La Escritura dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. No te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni lo que está en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, en otras palabras, ni las honrarás. Hay quienes dicen, yo no honro a imágenes, solamente las venero. Usted y yo podemos decir, yo no adoro imágenes, solo las venero, pero eso es honrar. Pero ¿qué de aquellos que no adoramos imágenes? En forma de hombres o de mujeres y aún de animales, pero se idolatran a sí mismos,
creyendo que son perfectos. O idolatran el amor al dinero, al amor al trabajo, a lo que ellos hacen. La idolatría comenzó creando con las manos lo que el hombre creaba y eso adoraba, haciéndose superiores a Dios, idolatrándose a sí mismos. Todo lo que nosotros hagamos es para la gloria de Dios. Todo fuera de eso es idolatría a nosotros mismos. Todo aquello que toma el primer lugar en nuestras vidas y nuestros corazones, que no sea Dios, viola este mandamiento, porque Él debe de ser el primero en nuestra vida en todo, si es que nosotros queremos agradarle a Él. Verso 7. Vamos a continuar con los mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora, Dios no nos va a dar por inocentes cuando usamos su nombre en vano. ¿Cuándo lo usamos? No sé si usted ha escuchado este dicho. Por Diosito Santo, te juro que yo no lo hice. Note usted la expresión. Mintiendo. Ahora, en un acto de enojo, ¿cuántos nos gritan, ¡Jesus! O Jesús? Pero lo hacen en un acto de enojo o en un acto porque con un martillo se dieron en el dedo y les dolió. Usando el nombre de Dios en vano. En las cortes, ¿jura usted decir la verdad y más que la verdad? Sobre una Biblia, juramos. Y lo que se va a decir en corte, digamos que el 90% es mentira. Para escapar de una sentencia de hombres. Pero aquí hay una ley perfecta, santa y pura, que es la ley de Dios. Verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Hasta ahí voy a leer. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. El sábado, amados en Cristo, que es el séptimo día, fue estatuto perpetuo para el pueblo de Israel. Colosenses 2, verso 16, yo quiero que usted vaya conmigo y vamos a leer esta escritura en Colosenses, capítulo 2, verso 16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, como ve, para Israel se va a hacer estatuto perpetuo, pero los gentiles que somos salvos por gracia, y todo aquel que venga a Cristo es por gracia. Aquí Pablo nos enseña que nadie juzguemos a los demás por guardar un cierto día o por la comida o X cosa. Como ve, estamos en una nueva dispensación, pero hay algo que no podemos cambiar. Y es el hecho de que se guarde un día de reposo, dedicado solo para el Señor. Para algunos cristianos, el día del Señor es el día que guardamos el día del Señor porque es el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Y Él es nuestro reposo. Si usted guarda el sábado, guárdelo, honrando a Dios. Y no critique ni condene a los que no guardamos ese día, porque no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y si usted, amado hermano cristiano, que guarda el domingo, guárdelo y no lo utilice para hacer sus compras o para irse a las diversiones o de paseo. Como dice 1 Corintios, que el pueblo de Israel iba
el día de reposo, el sábado, a adorar a Dios, pero después que ya cumplían por cumplir, no por devoción, no por amor, después se iban a jugar y a tener sus entretenimientos. Así es que, amados en Cristo, guardemos el día de reposo, pero guardémoslo, sea sábado, sea domingo, y si usted guarda el sábado, no critique a los domingueros, y el dominguero no critique el del sábado, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Es nuestro corazón agradecido. De hecho, algunos dicen, no, es que el domingo es la adoración al sol. El cristiano y el que guarda el sábado, y yo no creo que adoremos a ningún sol o a Saturno, que es el sábado, que le tienen el nombre en el calendario gregoriano. No, adoramos al único y verdadero Dios, y a Él sea todo el honor y sea toda la gloria. Vamos a continuar en el 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí viene la honra a los padres. Es un mandamiento con promesa. La ley de la honra a los padres no es si se lo merecen o no se lo merecen. Es un mandato con la promesa fiel del Señor que te dará una vida larga. Honra a tu madre, honra a tu padre. Aquí no es, como ya lo escuchaste, es que no se lo merecen. Tampoco nosotros merecíamos el amor de Dios. Y Él nos sigue amando a pesar de. Verso 13. No matarás. Ay, ay, ay. Y el Señor dijo, pero cualquiera que aborrece a su hermano es culpado de este mandamiento. Verso 14 dice, no cometerás adulterio. Y usted escuchó anteriormente que el Señor dijo, pero cualquiera que codicie a una mujer, mira a una mujer para codiciarla y adulteró en su corazón. No robarás. No, yo no soy ladrón, pero me dieron dinero de más y me quedé callado. Yo no soy ladrón, pero fui al market y agarré una uva que no era mía, no la pagué. Yo no soy ladrón, pero le robo inclusive a Dios en lo que es mi deber. ¿Se da cuenta? Verso 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Las cosas que vemos, alguien dijo por ahí, de lo que ves, no creas nada. De lo que te digan menos, porque podemos malinterpretar. Y la versión de boca en boca varía mucho. Así es que no des contra tu prójimo falso testimonio. Es que me lo dijeron, eso no tiene validez. Es que lo vi, tal vez vistes mal. Nuestra mente crea imágenes cuando el corazón no es puro. Verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. Ay, amados en Cristo, qué tremendo. Debemos de gozarnos con la bendición que reciben los hermanos. Qué bueno que tienes una buena casa y yo vivo en un garage. Qué hermoso, ¿verdad? Alegrarnos con las bendiciones de otros y no codiciar y envidiar porque yo no lo tengo. Ay, qué bonito se ve eso, ya rato ando ahí queriéndolo adquirir y me meto en grandes problemas por andar codiciando lo que Dios no nos quiere dar. Vamos a ver esto en el verso 17, que pues ya lo vimos, ya lo leímos totalmente. Entonces, verso 18, amados, esto vea lo que pasó en el Sinaí cuando se dio la ley. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Note usted cómo fue dada la ley de Dios pura, santa y perfecta, en medio de un monte que humeaba, en medio de temblores en la tierra y en los hombres, en medio de gran estruendo, sonido de bocina, relámpagos. Mire cómo fue dada la ley justa de Dios.
Y mientras se estaba dando esta ley santa y pura, el pueblo ya estaba violando todos los mandamientos. Una ley perfecta, pero fue dada para que nosotros entendiéramos y pudiéramos comprender la realidad de nuestra maldad y de nuestro pecado. Veamos aquí un ejemplo de la incapacidad de guardar la ley, porque cualquiera podemos decir, bueno, pues yo casi guardo todos. Ok, vamos a ver aquí el casi guardo todos. Vamos a Marcos, en el Nuevo Testamento, regresemos al Nuevo Testamento, y yo le recomiendo, le sugiero que lea en su Biblia, sea la versión que sea la versión, sea una Biblia Reina Valera, sea un el Rey King James, que es la versión en inglés. Hay muchas versiones. Lea su Biblia católica, la latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, la que usted guste, y usted escudriñe los mandamientos. Vea qué hermosos son. Creo que es la ley perfecta de Dios. Y vea la incapacidad de nosotros para guardarla, esa perfecta ley. Veamos Marcos capítulo 10, en el verso 17. Al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Los mandamientos sabes?, le pregunta Jesús. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vea lo que dice: desde mi juventud he guardado los mandamientos. ¿Qué le dice Jesús? Te falta una cosa, una sola cosa, para que heredes la vida eterna y tomando tu cruz me sigas. Lo iba a tomar por su discípulo. Vea qué hermoso el Señor. Entonces dice, cuando el Señor le dice: ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme tomando tu cruz. Lógicamente nadie podemos seguir a Jesús sin cruz. Entonces aquel hombre se entristeció, no fue capaz, escuche, fue muy triste. Qué pobre rico, se fue muy triste. Tuvo el privilegio de ser uno de los discípulos del Señor, pero cuando lo meditó bien, había guardado todos los mandamientos, pero lo que le pedía el Señor no estaba dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no siguió a Jesús? Porque amaba más su dinero y sus posiciones que al mismo Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Note usted, el que dijo, y sí, el Señor lo miró con amor, porque sí, había guardado quizá 9, pero le faltaba el más principal: el amor a Dios por sobre todas las cosas. Él amó más el dinero. Santiago lo dice muy claro en el capítulo 2, verso 10. Vamos a ver a Santiago y qué es lo que nos dice en el capítulo 2. ¿Qué dice Santiago? Vayamos al libro de Santiago en el capítulo 2, verso 10, que dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Este hombre rico que se fue muy triste, rechazó la salvación, rechazó ser discípulo, porque amaba mucho sus riquezas y sus posesiones, había guardado 9. Pero le faltaba uno. Y aquí dice Santiago que porque cualquiera que no guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Qué ejemplo, ¿verdad?
¿Qué ejemplo nos da la palabra del Señor? Si fallamos en uno, hemos violado toda su ley. Por lo tanto, una vez más le repito, lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado a través del capítulo 1 al capítulo 7, nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado que muere en nosotros, nos hace incapaces de guardar la ley santa de Dios, ya que la ley nos mostró la realidad de nuestra condición pecaminosa y nuestros vanos intentos para cumplirla. Pero dice la Escritura, y aquí hay una noticia hermosa en Gálatas capítulo 4, amados, dice 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Miren qué hermoso es esto. Cuando llegó el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que Él mismo cumpliera la ley, una ley que nosotros no pudimos cumplir, pero que Él la cumplió por nosotros, y que Jesús llevara en su cuerpo el castigo y la condenación por causa de todos nuestros pecados. Isaías 53, verso 11, mire lo que dice en Isaías 53, 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, la obra de Cristo. Y así, por la aflicción de Cristo, por su muerte expiatoria, porque hoy vivimos en la justicia de Cristo y no nuestras buenas obras, ni porque hemos guardado la ley, porque eso no es posible en nuestra condición caída. Fuimos justificados no por nuestras obras, sino que fuimos justificados por la obra de el Señor Jesús. Por eso, volviendo a Romanos, veamos esto en el capítulo 8, verso 1. Ahora pues, escuchemos esto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta qué hermoso? Porque dije al principio que este versículo es vida, es hermosísimo. Después de haber escuchado y estudiado del capítulo 1 al capítulo 7, lo único que merecíamos, la muerte, la condenación, nuestra incapacidad para hacer lo bueno, inclinados siempre a lo malo, surge este versículo hermoso, que a través de Cristo no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿No se goza? Vea el remedio, vea la salida, vea la gracia abundante de Dios para el pecador, para nosotros, al darnos a nuestro Señor Jesucristo, para librarnos de la condenación eterna. Pablo dice, ya no hay ninguna condenación. Ahora, vea usted, aquí yo pregunto, ¿para quiénes no hay condenación? Y aquí está la respuesta. Para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que hemos confesado nuestros pecados, que hemos reconocido que somos pecadores, que hemos reconocido que en nosotros no mora el bien, sino que en nosotros mora el mal, y que necesitamos un Salvador para que Él nos sujete a su voluntad y nosotros entregarnos por nuestra propia voluntad también a la voluntad perfecta de Él. Así que nosotros no podíamos guardar ni uno de los mandamientos, amados en Cristo, ni uno. Y arrepentidos, después de que nos hemos arrepentido, morimos para la ley, para vivir para Cristo, bajo la ley del Espíritu. Mire lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿cuál es esa ley del Espíritu? La ley del amor. Por amor no ofendemos a Dios.
porque al que mucho le ha perdonado, mucho ama. Veamos esto. Yo quiero que vayamos a Lucas. Es muy importante ver esta escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Vaya conmigo ahí al capítulo 7 y vamos a ver un relato que lo vamos a estar escuchando muy frecuentemente, siempre que viene Acción de Gracias y cómo se menciona, pero vamos a tomarle sentido, no nomás porque es un día festivo, que es muy hermoso para darle gracias a Dios, pero nosotros como cristianos debemos de darle gracias a Dios en todo tiempo, en todos los días, en todos los meses, continuamente, porque Él se lo merece. Aquí, amados en Cristo, vea esto, porque el Señor dijo que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y lo dijo en el verso 47. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Vea esta mujer no había cesado de lavarle los pies al Señor. ¿Con qué se los lavaba? Con sus lágrimas, y secaba sus pies con sus cabellos. Porque a quien mucho, dijo el Señor, se le ha perdonado, mucho amó. Ahora, más el fariseo, hermanos, si usted ve el contexto, el fariseo que había invitado a Jesús a esa cena, creyéndose justo, menospreció a Jesús, haciéndole ver mal delante de todos sus invitados, al no lavarle sus pies con agua, ni recibirlo con un beso. Tampoco le ungió sus cabellos con aceite. Él se creía justo y menospreció la obra de Cristo. Minimizó el sacrificio cruento de Cristo en la cruz. Él cree que no necesita del Salvador, sino que el fariseo cree que el Salvador lo necesita a él. Mire, escuche, el decir cuando se llega a una congregación, porque ya es salvo y usted busca una congregación para crecer, para someterse a una disciplina, para un crecimiento sano, pero yo he escuchado, no aquí en otros lugares, el dicho que vengo a esta iglesia a ayudar. Eso no es un sometimiento. Eso es como que yo vengo a ayudarle a Jesús. Él me necesita a mí. Escuche esto. No es lo mismo que decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ve la diferencia? El fariseo cree que él le hace favor a Dios con estar ahí. Pero esta mujer arrepentida se entrega a Jesús a sus pies y le da todo lo más valioso de ella. ¿Se da cuenta la diferencia? Estamos bajo la ley del amor, porque nuestros pecados, nuestros muchos pecados, han sido perdonados. Por amor no matamos, sino que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor no robo, no le causo daño a nadie, no codicio lo de otros, sino que me gozo cuando son bendecidos de parte de Dios. No cometo adulterio por amor, porque honro la relación de una unión en el estado perfecto del matrimonio, y no ofrezco mi cuerpo para la fornicación, porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Por amor honro a mis padres, no soy el juez de ellos, sino que les debo una honra permanente por haber sido vasos que Dios escogió para traerme a este mundo. Hay quienes dicen, mis padres no merecen mi amor, nunca me dieron amor. Exacto, nota esto, nosotros no merecíamos el amor de Dios. Sin embargo, Él nos amó y nos sigue amando. La fuente del amor es Dios y Él nunca dejará de amarnos. Así que Él solamente nos pide que honremos para que nosotros a la vez seamos honrados. Porque esos hijos que dicen mi padre, mi madre no merece nada, un día tendrás hijos y lo que se siembra se cosecha. Siembra honra para que tus hijos te honren.
Ya no vivimos conforme a la carne, dice, porque no hay condenación para los que no vivimos conforme a la carne, lo que dice Romanos en el capítulo 8, en el verso 1 que ya leímos. Ahora, la carne, o sea, los deseos, la carne es los deseos y las inclinaciones al pecado. Cuando Pablo está hablando de la carne, y eso es lo único que voy a tocar, porque esto lo vamos a ver explicado con mayor detalles en la próxima semana, si el Señor lo permite. Pero aquí, para terminar el verso 1 del capítulo 8, voy a aclarar un poquito nada más. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya vimos que ahora nos rige la ley del amor, y por amor a Dios, pues fíjese que sin la presión de guardar una ley, la guardamos a través de el amor. Así que, pero dice que para los que no andan conforme a la carne, ya no hay condenación. Entonces la carne aquí no se refiere a lo físico, sino que aquí se refiere a nuestra naturaleza humana con todas sus debilidades y sus inclinaciones al pecado, muy separados de Dios, pero por la ley del Espíritu ahora ya no estamos atados al mundo, siguiendo las corrientes de este mundo, sino que vivimos unidos a Cristo Jesús. Porque estando en Él no hay ninguna condenación. El Padre nos declaró justos, perdonados, santos, o sea, separados para el proceso de la santificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea cómo terminó el apóstol Pablo, y con esto termino yo, el capítulo 7, cuando hizo recuento de toda nuestra maldad y nos dio una explicación tremenda de la culpabilidad nuestra y nuestra incapacidad para guardar la ley. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En otras palabras, con mi mente sé la ley, pero hago lo contrario. Hago lo contrario, no guardo la ley. Por eso dice, miserable de mí. Pero mire cómo comienza el verso que leímos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, a la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu es el amor. Que Dios les bendiga abundantemente, es el deseo de mi corazón. Bendiciones, amados. Todas las pruebas que yo ya pasé, fue muy difícil, Señor. A veces tenemos que oír acusaciones del vil tentador. Recuerdos del pasado vienen y quieren hacerme parar, incluso palabras de algunos que me já não querem confiar, e quase parando sem forças nem vigor, buscamos em tu palavra e hallamos poder que nos hace vencer e continuar a jornada. E vemos que o passado se quedou atrás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E desse passado não me acuerdo mais, eu canto para a glória de Deus. Ninguna condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está por la sangre vertida en la cruz. Es cierto que prueba
pruebas vendrão, enviadas por el tentador, mas nenhuma condenação há para aquele que está em ti, querido Jesus. Casi parando sem forças nem vigor, buscamos em tu palavra, vejamos poder que nos hace vencer e continuar a jornada. E vemos que o passado se quedou atrás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E desse passado não me acuerdo mais, eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está por la sangre vertida na cruz. É certo que pruebas vendrão, enviadas por el tentador, mas nenhuma condenação há para aquele que está em ti, querido Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está por la sangre vertida na cruz. É certo que pruebas vendrão, enviadas por el tentador, mas nenhuma condenação há para aquele que está em ti, querido Jesus. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos